repasar lo que fue la jornada de ayer en un tape antes de entrar al debate, por favor. A ver. La interpelación comenzó sobre las 10 de la mañana, con el diputado socialista Gonzalo Sibila como miembro interpelante. Por un lado, el oficialismo, con la ministra de Economía Azucena Arbeleche a la cabeza, defendió el accionar del gobierno conforme a derecho, mientras que la oposición se centró en las normas éticas de los funcionarios públicos. Se dice que, en definitiva, las normas de ética en la función pública, si no dicen específicamente que el jerarca X no puede hacer tal cosa, no, la vamos a tomar como, en todo caso, como un marco para discutir no sé de qué. Me parece muy poco serio. Que el beneficiario no participó ni podría participar del proceso decisorio, que es lo único que se le puede y debe exigir a un servidor público que posee algún interés privado legítimo. Pero las explicaciones no fueron suficientes para el Frente Amplio. Sibila resaltó durante sus intervenciones la imposibilidad de acceder al expediente, cuyo acceso fue negado por parte del Ministerio de Economía, amparándose en la confidencialidad. No conocemos todos los datos que corresponde conocer tratándose de una exoneración, insisto, al director general de la OPP, es decir, junto con la ministra, los dos jerarcas que tienen más incidencia en la conducción de la política económica y en el manejo de los recursos públicos en Uruguay. Le damos la bienvenida al diputado del Partido Nacional, Álvaro Viviano. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Bien. ¿Qué opina sobre lo último que dejó planteado Sibila? Bueno, yo creo que es parte de lo que fue la interpelación. Es decir, nosotros íbamos a la interpelación, digamos que tranquilos, en la medida que creíamos que el asunto era rápidamente dilucidable, porque eran claros la actuación del Ministerio en el tratamiento de esta exoneración, pero teníamos algunas alarmas, particularmente la declaración del Partido Socialista del 6 de marzo, donde claramente establecía ahí un camino, donde anunciaba primero la solicitud de renuncia sin haber discurrido ningún trámite de ningún tipo, ya de antemano, pedía la renuncia de la ministra y del director de OPP, y al mismo tiempo sindicaba y señalaba al gobierno con exabruptos muy pesados, que obviamente estaban fuera del contexto y de la envergadura del tema, y que tenía a nuestro juicio todo el contexto de la interpelación. Y lamentablemente ahí fue, es decir, el asunto, el gobierno lo explicó en 45 minutos y quedó clarísimo. Claro, el debate fue para otro lado. Y ahí nosotros creemos que va al centro de la cosa, es donde el miembro interpelante quiso llevar el debate. Quiso llevar un plano de la ética. Curiosamente, lo quiso llevar a varios, hoy consigna búsqueda que lo quiso llevar, hablando de ética, que fue procesado el ex vicepresidente del Frente Amplio. Lo quiso llevar a varios escenarios. El primero de ellos creo que es desacreditar a las autoridades, en un tiempo muy difícil como que estamos viviendo. El segundo, intentar hackear al gobierno, notoriamente, y ponerlo en dificultades, ante un asunto que, vuelvo a repetir, en apariencia no guardaba la más alta significación porque no lo tenía. Y en tercer lugar, creo que hasta menoscabar un mecanismo que tiene Uruguay 50 años, que es una fabulosa herramienta para la inversión pública y para el empleo, sí, y por donde se han diligenciado enorme cantidad de proyectos y donde el gobierno hoy incluso tiene cifradas esperanzas. O sea, hay proyectos en el entorno de los 1.800 por 2.200 millones de dólares. Y fíjense, la exoneración que el gobierno ha venido dando, y el anterior, son del entorno de los 400 millones de dólares anuales. Y este proyecto es un proyecto que al final no terminó dándose del entorno de los 8.000 dólares. Entonces, no estaba al centro ahí. ¿Por qué la confidencialidad en torno a ese proyecto? Porque la confidencialidad hacia el final del tape. Porque la confidencialidad está amparada en una norma que el creada por el Frente Amplio, sí. En el 2013 así lo decidió. Y tiene su lógica, porque refiere a información que a veces hace la competencia, hace información financiera muy fina de las entidades que se presentan, y eso está bien. Ahora, en este caso hubo un error grave que cometieron los legisladores del Frente. Primero fueron por el pedido de información pública, y por esa norma se le dijo que no podían. Ahora,
cuando fueron por el pedido de informe, que es un proceso quizás un poco más lento y más seguro, pero traslada al legislador la responsabilidad de la información que tiene, lo tuvieron. El 14, estamos hoy a 6 días, el 14, el legislador Valdomir, que recorrió el proceso debido, tuvo la información de parte del expediente. Yo la tuve colgada de la página web, las resoluciones que fue tomando el ministerio y que fueron, de alguna manera, debidamente publicitadas. Así que la información sobre el expediente, que no tenía nada que ver, lo sustancial, el día de la interpelación, claramente un legislador del Frente Amplio por lo menos lo tenía. Bien. Usted habla de... bueno, pero entonces finalmente, ¿cómo se saldó este episodio? ¿Cómo termina? Un oficialismo que obviamente... Yo creo que ayer fue un escenario donde la ministra... ¿Cómo sale de esto la oposición y cómo sale de esto el oficialismo? ¿Cómo sale la oposición? Y bueno, será un tema que tendrá que laudar internamente la oposición. Yo creo que al final, ayer, luego de este derrotero, el gobierno salió sumamente fortalecida, la ministra salió sumamente fortalecida a lo largo de estas 15 horas. Se intentó, además, recorrer el camino que tú decías recién de un cuestionamiento ético y creo que fueron avasallados en ese sentido porque no permitimos que delante de la interpelación se nos adjudicara a nosotros cuestionamientos éticos y sobre todo sobre jerarcas de gobierno con una experiencia y con una dedicación muy relevante y muy importante. Y a veces, en un momento importante de la discusión, bueno, tuvimos que poner a trasluz las actitudes en el pasado y las actuales, porque el trámite que estaba bajo cuestión ayer no lo estuvo en el pasado ante situaciones similares. Entonces, notoriamente hubo una doble cara para interpretar los hechos que teníamos adelante y los cuales estábamos tratando en el día de ayer. La última, y abro el panel. Usted plantea, Viviano, que se trató de, desde la oposición, como que de embretar al gobierno. Y yo pregunto y advierto, ¿no se habrá embretado solo el gobierno cuando se hace público esa decisión entre el presidente Lacalle Pou y el propio Alfi de renunciar a ese beneficio otorgado? A ver, la ministra lo dijo claro ayer. Es decir, yo haber ido o no haber negado mi firma a ese proyecto era ir contra la ley. Era ir contra la ley. O sea, me interpelan hoy porque yo apliqué la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, en un 99%, y un asesor ayer, Álvarez lo explicaba con claridad en la interpelación, en un 99% de los casos, es decir, lo que tiene prohibido el funcionario público es la actuación sobre el asunto. Es decir, y están dentro del marco de los derechos que tiene todo ciudadano. Para sacarle ese derecho tiene que haber una norma expresa. Y esa norma expresa no estaba. O sea, el ciudadano Alfi tenía ese derecho como lo tenía cualquier inversor de los tantos que se presentan. Se hizo público, yo no sé qué ocurrió en esa conversación. Digo, la marcha atrás es lo que de alguna manera dio la pauta de, entonces también dado la exoneración no estaba. Digo, eso es sentido común. En la decisión de Alfi, y sobre todo el presidente, un hombre muy inteligente que conoce los avatares políticos como nadie, dijo, esto a pesar de que está bien, va a ser un lío innecesario. Y por $8.000 no nos metamos en este lío. Saquémoslo. Alfi, no es necesario recorrer este proceso. Me parece que fue tarde y bueno, terminamos en lo que terminamos. Es decir, no hubo otra suspicacia, me parece, detrás de esa decisión de retirar ese expediente, nada más que la de que evitar eventualmente un foco político que al final no se pudo evitar y que fue el que fue ayer. Bien. Al panel, ¿cómo te parece que sale cada parte de esta interpelación? Oficialismo y las figuras dentro del oficialismo, ¿no? Separemos la propia ministra y de Alfi y la oposición. La verdad que 15 horas de interpelación se pueden resumir en la ministra diciendo no cometí ninguna ilegalidad y hubiese cometido una ilegalidad si no firmaba lo que firmé, y la oposición diciendo que hay un tema ético porque Alfi sabía que iba a ser director de la OPP cuando pide la exoneración. Para mí se termina ahí. Fueron 15 horas, tengo una mirada muy crítica con respecto a este tipo de interpelaciones, porque desde hace más de 10 años las interpelaciones de todo tipo, de todos los temas, y ojo que soy acérrimo defensor del trabajo parlamentario, y me parece muy bien el debate en el recinto, tanto sea de diputados como de senadores, pero terminan todos pidiendo un cuarto intermedio a las 7 menos cuarto de 40 minutos para ir ante los canales de televisión en el horario informativo, donde aparece la ministra con toda la bancada dando la explicación
de resumir a esa hora 11 horas de interpelación y luego sale el interpelante con su bancada dando un resumen ante los medios de 10 minutos. Entonces me pregunto, ¿para qué tenemos 15 horas de interpelación en medio de una pandemia donde hay tantísimos temas que el Parlamento debería tratar e hincarle el diente? Y además para decir lo mismo que se dijo antes de las 15 horas. Pero lo digo desde el punto de vista, además de haber sido un trabajador periodístico de cobertura de interpelaciones durante muchísimos años y de ingestar montones de horas de material para que luego se termine traduciendo todo a una conferencia de prensa de 10 minutos. Lo mejor sería entonces que se pida la sala del anexo del Parlamento, se haga una conferencia de prensa uno, haga una conferencia de prensa el otro y se termina y no tenemos más interpelación. Y no tenemos a 99 legisladores sentados en un momento crítico de la pandemia donde tienen que sanitizar el recinto y se tienen que retirar, ni tenemos a todo el equipo económico disponiendo de una cantidad de horas en ese lugar. Lo diría así fuera otro gobierno, otro equipo económico, sigo pensando lo mismo. ¿Cómo salen para vos? Bueno, coincido totalmente con lo que dijo Pepe, así que no voy a insistir, solamente voy a insistir en que las interpelaciones de 14, 15, creo que hasta Astori una vez le hicieron una interpelación que llegó creo que a las 20 horas, no las entiendo, nadie le da, si uno ve además que los legisladores hacen cualquier cosa, menos escuchar los argumentos, cada uno lleva su opinión y después terminan votando, es decir, me parece un ejercicio por el absurdo. Lo que no quiere decir, digo, lo están usando por el absurdo, lo que no quiere decir que la herramienta no sirve, que no se tenga que usar. Si valía o no la pena la interpelación en este caso, me parece que no valía la pena hacer una interpelación. Sí valía la pena hacer un juicio crítico sobre lo que pasó y creo que efectivamente era un juicio ético, no jurídico. Yo creo que el que actuó inteligentemente fue el presidente de la República. La calle Pou se dio cuenta de que efectivamente no estaba bien que una persona que el 10 de diciembre sabe que va a ser el presidente de la OPP, es decir, el ministro de la OPP, el día 13 de diciembre ponga a consideración una exoneración por unos $8.000 creo que por año, durante 6 años, y una cifra irrisoria, y que se arriesgue a esto una persona que ya sabe que va a ser quien va a dirigir, va a tener la presidencia de la OPP. Entonces, poner en aprieto a su propio equipo para que una ministra le firme a otro ministro de su propio gobierno una exoneración, me da la sensación de que se equivocó Alfie al hacerlo, bastante, incluso dijo en un momento que no sabía, pero sí sabía, y me parece que la ministra sí firmó porque se lo indicaba la ley, pero debería haber consultado al presidente y el presidente le hubiera dicho, no lo hagas, no corresponde, no está bien. ¿Por qué razón creo que es ético? Porque efectivamente no me cabe que un ministro en un gobierno le firme a otro ministro una exoneración. Me parece que éticamente, aunque la norma lo admita, todo lo que usted quiera, éticamente no corresponde, y menos en un gobierno que está hablando de la crisis económica, la necesidad de ser austeros, la necesidad de... ¿Para qué? ¿Para qué? El presidente actuó 10 puntos. Quedó claro. Viviano, sobre ese aspecto, ¿qué decimos? Yo no comparto este último juicio. La ética de los gobernantes es la ética de las leyes y la que la Constitución nos regula. Y la única opción que tenía la ministra, ir contra la ley, era no firmar ese expediente. Es decir, un procedimiento que se emplea siempre, que es reglado, casi que por formulario, que se presenta en una página y tiene un simulador de cuánto es o no cuánto es, que se presentó antes de ser gobierno, que discurrió como un año prácticamente en su tramitación. Bueno, la que verdaderamente iría contra la ley y contra la ética sería la ministra si no hubiese firmado ese expediente, porque iría contra todos los procedimientos que se han dado históricamente en el Uruguay en los últimos 40 años. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? Bueno, el problema es que puede haber éticas diferentes. Bueno, acá no hay, para el gobierno, éticas diferentes. La única ética que tiene el gobierno acá es la que le marca la ley y la Constitución, y es la que empleó la ministra desde el principio en el tratamiento de este tema. Bien, Pupo. Fueron por lana y salieron esquilados. O sea, fueron... Esquilado lo conocía. Esquilados. No. Fueron por lana y salieron esquilados. O sea, el Frente lo que hizo ayer fue interpelarse a sí mismo. Puso arriba del tapete un tema en el que por cada cosa que presenten le van a mostrar 5, 6, 7 ejemplos
de, no ilegalidades, pero sí de faltas a la sensibilidad, porque lo que ayer se juzgó no fue ni una falta a la ética ni una falta a la legalidad, fue una falta a la sensibilidad. La interpelación fue por una interpretación psicológica de por qué Alfie no aceptó y por qué Arbeleche debió haber impugnado ese beneficio. O sea, ayer no tendría que haber interpelado Sibila, tendría que haber interpelado Sigmund Freud. Todo lo que se estaba interpelando en el día de ayer era un tema de sensibilidades, era un tema psicológico, ni ético ni legal. Fue un bochorno, fue una vergüenza y fue una oportunidad para que nos enterásemos de una cantidad de cosas que pasaron durante los 15 años de gobierno del Frente que habían quedado en el olvido. O sea, un gol en contra. Por ejemplo. Y de las que ya se saben, bueno, lo de la ópera, lo del hijo de Astori, pero algunas cosas más que nos vinimos a enterar en estas horas, por ejemplo, de que el mismo Frente Amplio, hizo una importación de remeras, gorros, banners, a China, de trabajo que podían haber hecho los uruguayos y pidieron una exoneración fiscal. No estoy hablando ni de un legislador, ni de la familia, ni de la empresa de nadie. El Frente Amplio. Eso lo pidió en el año 2019, una importación a China de gorritos, remeras, camperas, y pidieron una exoneración fiscal de cosas que se podían haber hecho en el Uruguay, quitándole el trabajo a los uruguayos. Eso fue una vergüenza. Y por suerte nos pudimos enterar en el día de ayer porque había quedado en el olvido. Yo se sabía eso, yo ya lo sabía. Sí. Ya se sabía. Sí, se sabía. Y además lo que está mal, está mal. Lo que está mal está mal. ¿De un partido o del otro? Claro, pero eso porque demuestra... ese esté mal no justifica que el otro esté bien. Selva, lo que demuestra es critico a los falta de dos. experiencia. Me parece que ayer al Frente Amplio le faltó un líder sereño que le diga, muchachos, no se metan en este tema porque van a quedar manchados varios, que no injustamente manchados, porque también Ferreri o Astorio, quien sea, si pidieron un beneficio fiscal al que tenían derecho, no hay ninguna razón para juzgarlo. La verdad que no hay ninguna razón para juzgarlo. Como no hubo una razón para juzgar al ministro Aguerre cuando accedió a un préstamo que prácticamente se lo estaba dando él mismo, como arrocero, porque en definitiva él tenía derecho porque estaba dentro del marco legal de los beneficiarios de ese préstamo. Entonces digo, nos vinimos a enterar nuevamente de lo que ya estábamos enterados, pero que había quedado en el marco del olvido. Ayer salió todo eso a luz y se desprestigia la política. Y ojo con desprestigiar a la política. Ya sabemos lo que pasó cuando se desprestigia la política. Se desprestigió al santo botón. Si quiero tomar alguna lección positiva, y eso sí me gustaría preguntarle a Viviano, de algo positivo que surgió a partir de la interpelación, es que yo creo que trajo de vuelta al tapete la discusión de qué hacer con aquellas personas que tienen una profesión y que por alguna razón la política se quiere servir de sus conocimientos. Pasó con Tabaré Vázquez, pasa ahora con Alfie, pasa con Arbeleche. O sea, parece como que el sistema los quisiera condenar a que se desprendan totalmente de sus profesiones y no es nada bueno eso. Yo creo que hay que... Eso yo creo que estuvo ayer... Conjunción de intereses público-privado, habrá claro, que porque en redefinirlo. definitiva no hay ilegalidad, pero está bueno que algunas personas conserven algún lazo con su actividad original, porque la política te da reveses, te da cachetadas, y no sabes si vas a estar 2 meses, 2 años o 20 años, y está bueno que algunas personas sigan con sus actividades. Algunos están 40. Es otro tema. Debería no ser... Pero mira que ese tema subyace a la discusión de ayer. Porque sí, y creo que está bueno que se dé ese debate. ¿Qué piensa Viviano de eso? Yo creo que está permitido. Y creo que hay normas que blindan esa situación. Incluso el propio Código de Ética que se votó en el 2019. Lo que también está claro es cuando un funcionario no tiene que intervenir, y es particularmente cuando está en la línea de decisión de primera, segunda o tercer grado de consanguinidad, no me acuerdo muy bien cómo se dice, donde puede tener implicancia cierta. Eso está claro que no está permitido. Lo que pasa es que tenemos que hacer foco a dónde fue el debate, y es lo que yo le decía ayer inicialmente. El debate fue para otro lado. Y intentar instalar un debate ético que nosotros no íbamos a permitir, porque no era ese el foco. Si vamos a ese lugar,
bueno, vamos a un lugar equivocado. Y verdaderamente estamos muy mal, porque estamos poniendo cosas en tela de juicio que no se deben poner. Sobre todo la honestidad de los funcionarios que estaban ahí. Ahora, volvamos a insistir en la contracara. Lo que se intentó ayer sindicar como mal desde el punto de vista ético, bueno, hace un año y pico, 2, eran normales. Entonces, ¿cómo hoy se puede señalar una cosa que antes era normal y en las mismas condiciones? Perdone que yo insista contra esto, pero ¿no es increíblemente paradójico que el mismo día que se instala un debate sobre ética en el Parlamento, bueno, que lo instala la oposición, ¿no? El Frente Amplio, uno de los suyos es procesado? Eso. Es muy paradójico. No, al revés. Me parece muy bueno y habla bien de la justicia uruguaya. Y me parece muy bien lo que pasó. Al contrario, yo creo que eso habla bien de que el sistema democrático uruguayo funciona. Porque aunque haya sido un ex vicepresidente, si efectivamente la justicia determina que hubo intereses non santos, está muy bien que haya pasado. Bueno, yo creo vale, que los ¿no? debates Que haya éticos, independencia de yo poderes. nunca los rehuiría, jamás. Para mí, los debates éticos son importantísimos para preservar no solo la dignidad de las personas, sino también de las organizaciones e instituciones, ni que hablar del Parlamento uruguayo. Yo ayer vi alguna desavenencia interna en la bancada del Frente Amplio. Varias. Los que miraron el debate pueden darse cuenta. Y me parece que una de ellas tenía que ver con alguna reflexión interna de en qué condiciones estaba el Frente para intentar instalar un debate ético en el día de ayer. Y me parece que claramente no era el escenario adecuado en este tiempo y el surgimiento de una noticia como la de hoy confirma plenamente la realidad. También El hubo Frente desavenencias no estaba en las condiciones de filas de instalar la al gobierno un coalición, debate ¿no? ético en el día de ayer. También hubo Alejandro. desavenencias con Perrone y la coalición. Sí, sí, por supuesto. Y me parece que está bien. ¿Qué tiene que ver con lo que estás planteando el debate? No, digo que las ¿Una desavenencia desavenencias política? también aparecieron por el lado de la coalición y lo quería traer a colación porque me parece que está bueno lo que dijo Perrone. Y eso que yo no soy pro cabildo abierto, pero me parece que está bueno lo que señaló. Quizá haya que hacer una reflexión más profunda sobre la famosa ley de promoción de inversiones y ver qué límites tiene que tener. No me vas a ¿De qué pedir pase estamos para hablando? Cabildo. No me vas a pedir pase para Cabildo. Alejandro. No, Bueno, a ver, no. primero que me encanta que esté Álvaro acá para conversar de estos temas. A ver, Muchas gracias. varias cosas, porque además los compañeros han abordado muchas y sobre muchas cosas a la vez, ¿no? Yo entiendo esencialmente, sensiblemente y hasta energéticamente el planteo que hacen los compañeros acerca de la mirada crítica de la presunta mala utilización de la herramienta de interpelaciones. No obstante ello, no estoy tan seguro que necesariamente la de ayer, exceptuando quizás por las horas, fue una mala aplicación de la herramienta. Aunque quede un poco en soledad, tengo la obligación ética ante mí mismo de expresar eso. Porque incluso a la pregunta que yo la entiendo, porque además Victoria, en carácter de moderadora, tiene que llevarlo un poco a ese plano. ¿Quién ganó? ¿Qué parte ganó? Si la oposición... ¿Cuál es el saldo? Bien, no es quién ganó. ¿Qué saldo para cada uno, no? Yo igual, Victoria, sobre esos asuntos, tengo una mirada que incluye otra mirada, es decir, y es... No siempre hay que medirlo todo si gana el gobierno o gana la oposición, porque hay veces que la oposición gana cosas y el gobierno pierde cosas, hay veces que gana el gobierno cosas y la oposición pierde cosas, pero en todo caso el sistema republicano y la fluidez de la información con el público y con los ciudadanos termina siendo un valor que va por encima de los legítimos intereses de gobernantes y oposición. Así que sobre ese asunto yo no estaría tan seguro que hay que verlo solo en esos términos. No obstante, yo quiero decir dos cosas, algunas de las que se dijeron y algunas de las que yo creo que si tuvieran más tiempo no se ajustaría a cómo fueron formuladas. Por ejemplo, no me gusta esa lógica, no me gustaba antes, no me gusta ahora y no me va a gustar mañana. Esa lógica de, casi como la de hinchas de fútbol, ¿no? Yo soy muy futbolero, ¿no? ¿Cómo vas a cobrar el penal acá si no lo cobraste en el otro área? La pregunta es, macho, ¿fue o no fue penal? Ese es el asunto que me parece que tenemos que hacer hincapié. Porque si entramos en la lógica de que como hace 5 años no, y hace 10 años no,
y hace 15, y hace 20, y hace un siglo, bueno, estaríamos dándonos de bruces con lo que significa la evolución del proceso civilizatorio de la humanidad. Que cosas que antes hacíamos y no nos parecían mal o nos parecían bien, hoy felizmente nos parecen mal. Y esa es la evolución. Así que esta lógica de siempre mirar, ¿y cómo te fue hace media hora? No creo que sea adecuada. Del mismo modo digo, estoy muy tranquilo porque lo dije en los últimos 15 años hasta quedar ronco. Ojo también con las tentaciones fundacionales. Es decir, las cosas buenas arrancaron cuando empecé yo y los míos. Equivocado. La construcción de la República es una construcción colectiva, con sus avances y sus retrocesos, con sus luces y con sus sombras. Pero cuidado también a decir que el estado de bienestar es obra, ponele, de que la izquierda gobernó el Uruguay. Equivocado, porque hay una trazabilidad histórica que así lo demuestra. Cuidado también con sugerir la idea de que falta de éticas, apartamientos de la norma, incluso gestos de corrupción, empezaron hace 15 años en el Uruguay. A menos que todos acá tengamos 15 años de edad, que ahí ponele, que entonces te la puedo llevar, pero tengo la impresión que somos un poco más grandes. Y hay otro asunto sobre el cual a mí me parece interesante, y es, aún en los temas jurídicos hay miradas distintas. Estamos cansados de ver sobre distintos temas jurídicos, le digo a un abogado, ¿verdad?, que sobre una misma cosa, y teniendo la ley escrita, hay dos miradas. ¿Cómo no va a verlas en otros planos que son más subjetivos, lo ético o incluso lo político? Yo creo entender lo que dice Álvaro cuando dice, a nosotros no nos van a correr con la ética. Lo que no significa, creo entender la esencia, diputado, lo que no significa que esté mal que debatamos de esos asuntos en el Parlamento, que es la casa de todos y de todas las casas, la que más y mejor nos representa. Porque allí están los que piensan igual a nosotros, pero fundamentalmente los que piensan distinto. Entonces, cuidado cuando empezamos a acorralar y decir, a mí con la ética no me corres. No, quizás correr no, porque la definición es equivocada, pero plantear el tema. Pero que hay con la honestidad intelectual para realmente hacer ese ejercicio. Bueno, pero justamente a eso voy. Entonces, ¿quién le otorga a quién? No, pero termino, porque todos, ¿no? Y termino. Y hay otro asunto vinculado a este que me parece que por lo menos merece tener una mirada, y creo que lo expresabas vos, Victoria o Selva. Es obvio que desde la perspectiva estrictamente política, haber solicitado esta exoneración y habérsela otorgado fue un error. Si no, no se hubiera dado marcha atrás. Si no, el presidente de la República no le hubiera dicho. No comparto. Bueno, está perfecto. Sácalo de evidente para que veas que estoy dispuesto a... Okay. Desde mi perspectiva fue un error, porque si no, no hubieras dado marcha atrás. Y cuidado, que lo dijo Álvaro, pero me consta, pongo las manos en el fuego que no es esa la intención. Con esa lógica, por solo $8.000. Porque entonces, ¿cuál sería el asunto? ¿Dónde sería viable cometer errores de carácter político? Bien. Son cosas que quería decir. Muchas gracias. No comparto con... Muy de acuerdo. Comparto casi todo lo que dijiste. No comparto primero que hayas hablado de fútbol y te hayas olvidado de lo más importante que pasó ayer, que fue la presencia del gran Mario Saralegui en esa cámara, porque si querés hablamos de eso. Si Vila va a salir hoy a la calle no lo va a conocer nadie, pero Saralegui ayer lo conoció y se robó la mirada de todo el mundo. Y además estuvo muy bien en las declaraciones que hizo, muy atinado. Pero lo que no comparto es ese final de que fue un error la marcha atrás. Yo creo que la marcha atrás... No, la marcha atrás fue un acierto. Que evidencia un error. Que la marcha atrás fue un acierto, que evidencia un error. Yo creo que no hubo un error. Desde ningún punto de vista un error ético ni nada por el estilo. Lo que hubo, sí, fue lo que dijo Viviano hoy. O sea, la calle se dio cuenta de que el escenario político se estaba enchastrando desde todo punto de vista y le debe haber dicho al oído, che, loco, esto no, por más legal que sea, por más ético que sea, no lo podés llevar adelante porque te van a hacer un incendio. Y se le hicieron igual el incendio. Para adelante. No, porque lo ético, en definitiva, ¿cuál es lo ético? Lo ético es el análisis de la conducta de una persona, no de las supuestas intenciones de una persona, de la conducta de una persona conforme a preceptos morales y conforme a derecho. Y acá si seguimos la lógica por el absurdo de lo que pretende el Frente Amplio, y no quiero decir de lo que pretende Alejandro Camino porque él hizo su exposición, de lo que pretende el Frente Amplio, lo que estaríamos estableciendo es una suerte de proscripción solo para Alfi. La única persona que no puede tener un beneficio fiscal si hace una inversión es Alfi.
El resto sí, todos los demás, todos los que la hicieron durante los 15 años o durante los 100 años anteriores, como quiera vos, para no circunscribirme al periodo del Frente Amplio, el único que no podría hacer o obtener una exoneración sería el señor Alfi. Pero no la tuvo esa porque el sería presidente no lo la dejó. lógica. No la tuvo porque el presidente no Claro. lo dejó, porque el ¿Quién proscribe presidente sabe de antemano que esto se iba a generar un incendio y que iba a haber un escándalo, porque hay una actitud de parte de la nueva política, de la posmodernidad de la política uruguaya, de encontrar en cualquier cosa tesoro. Encuentran petróleo en cualquier cosa. Encontraron este tema petróleo y quisieron sacar su rédito. Y como te repito, fueron por lana y salieron esquilados, porque ahora sabemos muchas más cosas que no sabíamos. Sí, Viviano. Con lo último de camino. Obviamente que 8 o 1 millón cuando es falta, Sí, sí, falta pero- cuando es chica o cuando es grande. Exacto. El tema es que acá, para nosotros, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal, el trámite no tiene ningún tipo de objeciones. Es más, la ministra hubiese contravenido las leyes si no firma como firmó esa resolución de un trámite que se inició bajo la modalidad que se inició entonces. O sea, que hablar de Con lo error demás- político, en eso no está de acuerdo. ¿Con qué? Hablar de que esa instancia fue un error político, como señala Alejandro, No, yo no coincide. La señalé ministra cumplió con la ley. El error ministra- político fue haber solicitado por parte Al del fin, funcionario claro. previamente designado. Ese fue día. lo que obligó al presidente a decirle, no, Claro. mira, no lo puedes Ta. Yo diría que Con le lo que dio un decía brete a la Camilo, ministra. si me disculpan un segundo. Yo creo que más allá del tenor, la profundidad y los caminos que tomó la interpelación, bueno, yo creo que siempre dejan cosas positivas. A eso iba yo. Me ¿Qué parece quedó que es un positivo? mecanismo blindado en la Constitución de la República, que le da garantías a las minorías, y por más que nosotros no la votamos, porque entendíamos que el objeto de la interpelación en sí misma no lo justificaba, por el análisis previo, bueno, en los hechos sigue siendo un mecanismo de alguna forma de las minorías, y cuando uno transcurre y repasa todo lo que pasó, siempre deja cosas positivas que pasan en la zaranda y que permiten después ubicar las cosas en su Repasemos A las eso cosas quería- positivas que usted entiende que daron antes de despedirlo, Viviano. Bueno, acá hay planteada una discusión sobre la ética pública. Bueno, y quizás sea bueno en algún momento instalar un foro y volver a rediscutir lo que ya se rediscutió en el periodo pasado. Acá hay varias opiniones sobre el mecanismo de la promoción de inversiones, que es una herramienta clave en el país, clave para la generación de empleo y promoción de las mismas. Quien la quiera discutir, que la discuta, que la proponga y lo hacemos. Pero acá también hay instalada una discusión que se quiso hacer de las líneas de acción de este gobierno, por dónde va, para quién gobierna y cuáles son, de alguna forma, sus mecanismos de acción sobre los cuales se quiere discutir. Nosotros encantadísimos. Es más, yo creo que ayer, si hubieran querido discutir sobre eso, planteen una interpelación sobre eso. Bueno, Nosotros si sobre eso decíamos, vamos a discutir. habría tantas razones para interpelar y preguntarle a la ministra de Economía sobre el manejo justamente de los recursos en plena pandemia, Exacto. pero no se hace, no se hizo. No se Porque podía. ya se hizo y ya se dilucidó. Lo hicimos en el verano en la comisión permanente y el diputado Valdomir fue el proponente de esa línea. Y quedó claramente claro por dónde iba el gobierno, en qué ponía sus recursos, sus Puede prioridades. gustarte más o puede gustarte menos, pero está clarísima la línea. Está claro. Ahora, si quieren volver a hacerlo, bienvenido. Seguramente el Frente lo va a proponer dentro de poco y ojalá que cuando la pandemia nos permita un poco más de libertad, bueno, se instale un foro parlamentario de discusión a fondo de dónde va el gobierno. Y ahí veremos cómo le va al Frente. Bien. Viviano, yo le agradezco es un muchísimo gusto. su comparecencia, más es su cumpleaños. Es mi cumpleaños hoy, exactamente. Me lo Exacto. motearon por acá, por el teléfono. La cucaracha, como dice. Álvaro ¿Cuánto, Mota. cuánto? Que cuente la Álvaro edad, Mota que le cuente manda la edad. saludos. 53. Álvaro Viviano. Mota le manda saludos. Un chiquito. Muchísimas gracias. Hoy también hubiera cumplido años mi padre. Ah, mi Gran usted. fecha para mí. Bueno, ya que estoy, mi esposa también cumplió. Qué fecha, ¿no? En Qué serio, fecha. feliz cumple. Qué Para fecha los, hoy. para los. Y el Pepe. Y el Pepe. Le tengo que mandar un saludo al Pepe. Sí, sí. Bueno. Saludos al Pepe, cierto. En el horóscopo que es la gente. Tauro. Tauro. Tauro, Los Tauro. taurinos. Taurinos. Muy bien. Exactamente. Viviano, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta instancia del programa. Siempre es un placer venir acá. No, por favor. Pausa y ya venimos.